va a bajar el acné, le va a bajar el erotismo, pero también le va a bajar el deseo sexual. Entonces, aquí la clormadinona tiene este equilibrio en que donde se afecta el androgénico, pero sin afectar el líbido. Y acá también tenemos un punto importante, que la clormadinona está asociada a un buen manejo del dolor y un buen efecto contra la dismenorrea, y acá también se ha demostrado con trabajos que va a actuar sobre los receptores GABA. Y esto, fijémoslo bien para lo que voy a hablar más adelante. ¿No? ¿Qué nos ha pasado alguna vez, ¿no? A todos aquellos que tenemos esposa o pareja, ¿no? Y a veces cuando están en esos días no le preguntamos, oye, ¿tienes algo? No, hoy no tengo nada. No tienen nada y están con un humor de la patada, ¿no? Y esto muchas veces pues se asocia, ¿no? Sobre todo cuando la mujer está en este problema que se llama el síndrome premenstrual, ¿no? Hay muchas mujeres que sufren de un trastorno premenstrual, y esto se da o se ha visto que está muy asociado justamente a esa ventana de baja de estrógenos que se da antes de la menstruación. Hay muchas causas que se han evaluado en cuanto al síndrome premenstrual, factores genéticos, factores psicosociales, pero como les decía, una sensibilidad a las variaciones del estrógeno y la progesterona, que como vemos ahí en la figurita de la derecha, donde está el circulito, es esta ventana que son 7 días antes de la menstruación, donde bajan de forma importante los estrógenos y la progesterona, ¿no? Hay mujeres en las cuales esta disminución es mucho más pronunciada, una disminución mucho más importante de estrógenos y progesterona. Entonces, al haber una disminución más marcada, lo que va a tener la paciente es, por decirlo de alguna manera, una mini menopausia, una menopausia de 7 días, donde va a tener pues una serie de síntomas que les va a afectar. Entonces, cuando hablamos nosotros del GABA, el ácido acético, sabemos que este es uno de los principales neurotransmisores cerebrales, ¿no? Sabemos que a nivel de los receptores A, ¿no? Tiene justamente una acción inhibitoria, y el GABA lo que va a hacer es controlar la impulsividad, va a controlar la agresividad. Y aquellas drogas que son justamente estimuladoras del GABA, la GABAérgica, va a actuar como agonista de estos receptores y nos va a dar pues, un efecto relajante y de ansiedad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la progesterona va a metabolizarse a aloprogenerona. Y esta aloprogenerona tiene un efecto que es directamente agonista sobre los receptores del GABA, ¿correcto? Y entonces se ha demostrado que hay mujeres cuando tienen trastorno del cólico premenstrual, se ha visto que justamente tienen resistencia o tolerancia a la aloprogenerona. Por eso es que van a tener un menor efecto sobre los receptores de GABA. Además vemos que los estrógenos también van a aumentar la función de la serotonina, ¿no? Y hay estudios que demuestran que las mujeres con trastorno del cólico premenstrual tienen tolerancia a los valores de estrógeno. Fuera de, bueno, todavía había conversado otros factores que entran a fallar, como las alteraciones genéticas, el estrés, y bueno, ya más tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la clormadinona, ya había hablado en la primera lámina que tenía un efecto justamente sobre los receptores de GABA, a través de este metabolito que era la aloprogenerona, a través de la estimulación de las beta-endorfinas, y bueno, como ya había comentado también que la asociación con el etiliestradiol, también el simple hecho de tener etiliestradiol, también iba a tener un efecto regulador a nivel de la serotonina. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, en el que se dio el uso de anticonceptivos con clormadinona en aquellas mujeres que tenían un trastorno del cólico premenstrual, se vio que luego del uso de 6 meses de anticoncepción con clormadinona, prácticamente el 88 o el 89% de mujeres ya no presentó más estos síntomas de trastorno del cólico premenstrual. Y cuando utilizaron el anticonceptivo por 12 meses, el 90% prácticamente ya no tenía o no presentó más estos síntomas del trastorno del cólico premenstrual. Entonces, una opción que es muy interesante en aquellas pacientes con estos cuadros particulares son aquellas moléculas que tienen clormadinona dentro de la proporción anticonceptiva, ¿no? Entonces, en este cuadrito, justamente vamos a ver, pues aquí este cuadrito, si ustedes lo entienden bien y lo ven bien, justamente les va a ayudar a saber cuál es el anticonceptivo que yo voy a utilizar o cuál es el que mejor me va a utilizar para cada paciente en particular. Ya con todo lo que yo he hablado, entenderán que una consulta por anticoncepción no es una consulta de 12 minutos, es una consulta que toma por lo menos media hora, 40 minutos, para saber antecedentes médicos de la paciente, para saber qué opción anticonceptiva desea la paciente,
para saber qué beneficios o qué problemas o qué plus yo le puedo dar a la paciente para que ella se pueda adherir a ese anticonceptivo y aparte de lograr no embarazarse, pueda mejorar su calidad. Entonces, cuando hablamos de anticonceptivos antiandrogénicos, como ya conversé, mejorar el hirsutismo, el acné, la piel grasa, pues obviamente la ciproterona es nuestra primera opción, ¿no? Luego de la clormadinona, luego de la clorquidenona. Si nosotros tenemos una paciente que se hincha mucho, ¿no? Cuando está con la menstruación se le hinchan los senos, se hinchan, ella dice que se siente hinchada, es justamente por esa retención de líquidos que tiene el efecto glucocorticoide, entonces, o el efecto corticoide, entonces tenemos que buscar un anticonceptivo que tenga un efecto antimineralocorticoide. Y aquí pues el anticonceptivo antimineralocorticoide por excelencia es la aldosterona. Entonces, para esa paciente que le dice que se hincha durante la menstruación, que los senos se le hinchan de forma importante, las manos, los pies, entonces de repente la primera opción anticonceptiva es aquella formulación que contenga clorquidenona. Cuando queremos un efecto antiinflamatorio que nos ayude a mejorar el sangrado, nos ayude a mejorar la dismenorrea, ¿no? Que nos ayude a calmar el dolor, ya hemos hablado que aquellos anticonceptivos gluperotrópicos, ¿no? Como el testosterona, el dinogés, la clormadinona, nos iban a ayudar bastante con este efecto antiinflamatorio. Ya hablamos sobre la libido, ¿no? Como decíamos, un potente efecto antiandrogénico también va a tener un impacto sobre la libido, creo que la ciproterona es el que más nos afecta el libido comparado con otros anticonceptivos como por ejemplo la clorquidenona. Entonces acá la clormadinona, lo decía, o el dinogés, de repente tienen una menor afectación sobre el deseo sexual, ¿no? Y como mencionaba, si queremos un anticonceptivo que nos ayude a mejorar los trastornos del síndrome difórico premenstrual o el trastorno premenstrual, pues de repente nuestra primera opción es aquel anticonceptivo que contiene clormadinona. Entonces, volvemos pues con nuestro amigo, ¿no? Entonces ya sabemos pues, que si nosotros queremos comprar un carro, ¿no? Pues no vamos a comprar pues, un carro cualquiera, un carro que lleve del punto A al punto B, sin importar las necesidades que tiene pues este señor. Pues si ustedes, pues, cuando se quieran comprar su carro a su medida, pueden entrar pues a la página de Ferrari y ustedes ahí pueden armar su carro con la módica suma de $350,000, pueden armar su Ferrari del color que quieren, del tamaño que quieren, con el modelo que quieren y con todas las cosas que ustedes desean. Muchas gracias, eso ha sido todo lo que les quería comentar el día de hoy, así que espero pues las preguntas que ustedes pueden alcanzar. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Casablanca por esta ponencia, ha sido muy clara y con puntos muy importantes. ¿Tenemos alguna pregunta, doctor, que me gustaría compartirlas, por favor? Claro. La primera pregunta dice, ¿qué método anticonceptivo sería el más recomendado para una paciente con miomas? Bueno, como ya comentaba, si bien no hay ninguna contraindicación, o sea, acá esta ponencia básicamente es enfocada a los anticonceptivos orales combinados. Pero ya cuando hablamos de anticonceptivos en general, como ya estamos hablando que los miomas tienen una estimulación estrogénica, definitivamente los anticonceptivos de elección deberían ser aquellos que son solamente de progesterona o aquellos métodos no hormonales, ¿no? Ya sea un anticonceptivo intrauterino. Ojo, si ustedes van a colocar una P de cobre en una paciente con miomas, tienen que asegurarse que no tenga un mioma submucoso que afecte la cavidad uterina. El mioma submucoso es una contraindicación absoluta para utilizar dispositivos intrauterinos. Entonces, de repente, una opción sería anticonceptivos de solamente progesterona. No te escucho. No te escucho. Perdón. Tenemos una segunda pregunta, muchas gracias. Disculpe. La pregunta dice, doctor, tuve una paciente con síndrome de ovario poliquístico que le indicaron Yael, Dienogés de 2 miligramos más etinilestradiol 30 microgramos. Y tuve que suspender porque le generó mareos, náuseas, vómitos, cefalea, taquicardia y se descompensó. ¿Cuál sería el anticonceptivo oral que podría utilizar? Mira, yo te comento que a veces tengo que rotarle hasta 3 o 4 veces el anticonceptivo a una paciente. O sea, ese anticonceptivo con Dienogés que a esa paciente se descompensó, le causó un mareo, le causó todo, a la otra paciente le va perfecto. Entonces, yo lo que recomiendo es
que nosotros vayamos buscando y vayamos jugando, explicarle a la paciente, ¿no? Porque esto es muy importante. Siempre cuando nosotros le digamos a una paciente, no le digamos así de frente, le vendamos el primer anticonceptivo como que este es el mejor y este es el ultimito que ha salido y a ti te va a ir perfecto, porque ahí nos vamos a ir de cara completamente, porque les va a pasar que se van a ir de cara y ese anticonceptivo ultimito le va a caer fatal a tu paciente. Entonces, nosotros ya tenemos que evaluar un poquito en cuanto a lo que hemos conversado, elegir el anticonceptivo de elección. Sobre ese anticonceptivo de elección, empiezo con mi primera opción. Ok, si tienes síndrome de ovario poliquístico, de repente no le quiero bajar el líquido un poco, entonces empecé con el Dinogest como hizo el colega. Entonces, este Dinogest le fue mal. Ok, entonces, ¿qué otras opciones tengo para una paciente con ovario poliquístico? Tengo de repente la espironolactona o tengo de repente la clormadinona. Entonces, empiezo y uso de repente una opción con espironolactona o clormadinona y la vamos evaluando. Doctor, me cae mal y así, o sea, es ir jugando e ir buscando, porque yo te digo, me ha pasado que hay que ir buscando y buscando y la paciente va a encontrar. Hay pacientes que han comprado el anticonceptivo más caro y al final de cuentas el anticonceptivo que le daban en la posta gratis fue el que mejor le cayó. Entonces esto no es una receta de cocina, es un tema que tiene que ir personalizado y hasta que encontremos el ideal para cada paciente. Perfecto, doctor. No tenemos más preguntas. Nuevamente le agradecemos y lo comprometemos para tenerlo más adelante. Encantado, cuando quieran. Perfecto. En este programa de medicina, de educación médica continua, que es uno de los compromisos que tiene Eurofarma para con el cuerpo médico en general aquí en Perú. Le agradecemos, doctor. Yo antes de cerrar, también quiero darle paso a la señora Lisette Bermúdez, y representante de la línea de ginecología y urología de Eurofarma, que quiere muy brevemente compartirles un mensaje. Es muy breve, así que la dejo con ustedes y yo me despido agradeciendo su asistencia, su presencia, y estaremos comunicándonos nuevamente para las siguientes conferencias que tenemos. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Adelante, Lisette. Muchas gracias. Hasta luego.